Hola, hola mis queridísimos amigos y amigas de Oasis Floral. Qué bien me sienta volver a encontrarme con ustedes. Es como recibir una visita esperada aquí en mi rincón verde. Soy Joseph, o Joe, para esta gran familia que hemos formado con tanto cariño, y les doy la bienvenida desde mi pequeño oasis particular. Hoy la luz del sol de la tarde entra por la ventana del porche con esa calidez amable que parece acariciar las hojas de las plantas y que invita a la calma, a respirar hondo. Y mientras estaba aquí, disfrutando de este momento, regando mis geranios, que este año están particularmente espléndidos, me ha llegado un aroma muy especial. Bueno, en realidad no estaba ahí. Era un aroma del recuerdo, el recuerdo nítido del limonero que tenían mis abuelos en su patio allá en el pueblo. No era un árbol inmenso, era más bien recogido, pero qué presencia tenía. Recuerdo el revuelo de las abejas en primavera, cuando se cubría de esas flores blancas, las flores de azahar y el perfume. Ese perfume dulce e intenso que llenaba el aire y te hacía sentir que todo iba a ir bien. Y luego, claro, la emoción contenida de ver cómo esas flores daban paso a pequeños frutos verdes, casi escondidos entre las hojas, que con la paciencia del sol y del tiempo se iban tornando de un amarillo luminoso, vibrante, prometiendo la limonada más fresca del verano, o ese toque ácido perfecto para el pescado que preparaba mi abuela. Ese viaje nostálgico me hizo conectar con una pregunta que recibo con frecuencia, sobre todo de amigos que, como yo, ya acumulamos unas cuantas primaveras, o de aquellos que viven en pisos o casas sin un gran jardín. Yo, me encantaría tener un limonero, sentir ese aroma en casa, pero ¿es posible en una maceta? ¿No será demasiado complicado? Mucho trabajo, sobre todo a nuestra edad, que ya no estamos para grandes esfuerzos? Y créanme, entiendo perfectamente esa duda, esa mezcla de deseo y aprensión. La palabra árbol, aunque sea frutal, nos evoca algo grande, raíces profundas, cuidados constantes. Pero ¿saben qué? Tener su propio limonero en casa, cosechar sus propios limones, aunque sean solo unos pocos, es una experiencia maravillosa y totalmente alcanzable. Sí, incluso en un balcón con buen sol, en una terraza o dentro de casa, cerca de una ventana bien luminosa. Y lo mejor de todo, no tiene por qué convertirse en una tarea titánica ni agotadora. Hoy, si me permiten, quiero compartir con ustedes, desde la experiencia y con la sencillez que me caracteriza, algunos consejos prácticos, algunos secretillos aprendidos a base de observar y también, por qué no decirlo, de cometer algún que otro error. Consejos pensados para que se animen a traer ese sol del Mediterráneo, ese perfume de azahar y la alegría de un fruto propio a sus hogares, adaptando los cuidados a nuestro ritmo y nuestras posibilidades. ¿Listos para descubrir cómo hacer feliz a un limonero casero sin dejarnos la espalda en el intento? Pues pónganse cómodos, busquen su taza de té o café preferida, que empezamos. Lo primerísimo, la base para empezar esta aventura con buen pie y evitarnos futuras complicaciones, es elegir
la variedad adecuada. Esto es fundamental. No todos los limoneros tienen el mismo porte ni las mismas necesidades. Si nuestro objetivo es cultivarlo en una maceta, ya sea en interior o exterior, y no queremos que se nos convierta en un árbol gigantesco imposible de manejar o de mover, debemos buscar específicamente variedades enanas o semi-enanas. Hay varias opciones, pero si me piden una recomendación personal, una que rara vez defrauda y que se adapta como anillo al dedo a estas condiciones, esa es el limonero Meyer, Citrus Case Meyeri. ¿Por qué insisto tanto con el Meyer? Primero, porque su tamaño natural es más compacto, ideal para macetas. Segundo, porque es relativamente más tolerante al frío que otros limoneros, aunque sigue necesitando protección en invierno si las temperaturas bajan mucho. Tercero, se adapta sorprendentemente bien a vivir en contenedor. Y cuarto, es muy generoso. Suele ser muy productivo incluso siendo joven y tiene la maravillosa costumbre de florecer y fructificar varias veces al año, no solo en primavera. Eso significa que la alegría de ver sus flores perfumadas o sus frutos creciendo es mucho más constante. Además, sus limones son una delicia, un poco más redondeados, de piel más fina y lisa, y con un sabor particular, menos ácido y con unos toques casi anaranjados, exquisitos. Pregunten sin miedo en su vivero de confianza. Especifiquen que lo quieren para maceta y que prefieren una variedad enana como el Meyer. Una buena elección inicial nos ahorrará muchos quebraderos de cabeza. Ahora, la gran disyuntiva. Nos lanzamos a la aventura de empezar desde una semilla que saquemos de un limón, o es mejor comprar una plantita ya formada. Miren, sé que plantar una semilla tiene su romanticismo. Ver cómo de algo tan pequeño brota la vida es siempre emocionante y puede ser un bonito experimento. Pero seamos prácticos y sinceros. Si lo que buscamos es disfrutar del aroma de las flores y, sobre todo, cosechar nuestros propios limones en un tiempo razonable, empezar desde semilla no es el camino más recomendable. ¿Por qué? Porque los árboles nacidos de semilla pueden tardar muchísimos años, a veces 7, 10 o más, en empezar a dar frutos, si es que llegan a hacerlo. Además, la planta resultante puede ser genéticamente muy diferente del limón del que sacamos la semilla, y los frutos podrían ser de baja calidad o incluso no aparecer nunca. A esto se añade que la mayoría de los limoneros que encontramos en viveros están injertados. Esto significa que la parte superior, la variedad que da el fruto deseado, como el Meyer, está unida a un patrón o portainjerto, la parte de las raíces, seleccionado por su resistencia a enfermedades del suelo, su vigor o su adaptación a ciertos tipos de tierra. Este injerto nos da muchas más garantías. Por todo ello, mi consejo de corazón, especialmente si queremos simplificar y disfrutar de los resultados más pronto, es invertir un poquito en comprar un arbolito joven ya injertado en un vivero. Elijan uno que se vea sano, con hojas verdes y sin signos de plagas. Será dinero bien empleado, como comprar un billete directo a la ilusión. Bien,
Ya tenemos nuestro pequeño limonero. Ahora necesita un hogar adecuado. Hablemos de la maceta y el sustrato. Este punto es crucial. No lo subestimen. Si hay algo que los limoneros detestan con toda su alma, es tener las raíces encharcadas, como si llevaran botas de agua puestas todo el día. Eso provoca que las raíces se pudran y la planta enferme gravemente. Por lo tanto, la maceta debe tener un drenaje impecable. Asegúrense de que tenga varios agujeros generosos en el fondo para que el exceso de agua pueda escapar sin problemas. ¿El tamaño? No cometan el error de poner una planta pequeña en una maceta gigante pensando que así tendrá más espacio. Es contraproducente porque el exceso de tierra tarda mucho en secarse y las raíces pueden sufrir. Es preferible empezar con una maceta un poco más grande que el cepellón original y luego trasplantar cada 2 o 3 años a un tamaño ligeramente superior, unos 5-10 centímetros más de diámetro. Esto estimula el crecimiento y mantiene el equilibrio adecuado entre raíces y sustrato. El material: las macetas de terracota o barro son porosas, permiten que las raíces respiren y el sustrato se seque antes, lo cual es bueno para el drenaje, pero pesan más y hay que regar con más frecuencia. Las de plástico, resina o fibra son mucho más ligeras, lo que es una gran ventaja si necesitamos mover la planta. Consideren poner la maceta sobre un soporte con ruedas. Nuestra espalda lo agradecerá enormemente, sobre todo al moverla para limpiar o buscar el sol. Retienen más la humedad, así que habrá que ser más cuidadosos con el riego. En cuanto al sustrato, olvídense de usar tierra común de jardín, que se apelmaza muchísimo en maceta, impidiendo el paso del aire y del agua. Lo ideal es comprar un sustrato específico para cítricos que ya viene formulado con el pH y la estructura adecuados. Si no lo encuentran, pueden preparar una buena mezcla ustedes mismos. Usen un buen sustrato universal como base, aproximadamente un 60%. Añadan un 20% de materia orgánica como compost maduro o humus de lombriz, que aporta nutrientes, y un 20% de material que mejore la aireación y el drenaje, como perlita, vermiculita o fibra de coco. Un sustrato ligero, que drene bien pero retenga algo de humedad, es la cama perfecta para nuestro limonero. ¿Y dónde colocamos esta joya? La respuesta es clara y rotunda: donde le dé el sol. Los limoneros son adoradores del sol. Lo necesitan en abundancia para realizar la fotosíntesis, crecer fuertes, inducir la floración y madurar los frutos. Busquen sin dudar el lugar más luminoso y soleado que tengan disponible, ya sea en el exterior, balcón, terraza, patio o en el interior. Necesita recibir, como mínimo, 6 a 8 horas de sol directo cada día. Una orientación sur o suroeste suele ser la ideal en el hemisferio norte. Si lo tienen dentro de casa, colóquenlo justo pegado a la ventana más grande y soleada que tengan. Es buena idea ir girando la maceta un cuarto de vuelta cada semana para que todas
las partes de la planta reciban luz de manera uniforme y no crezca torcido buscando el sol. Si ven que la planta se estira mucho, con tallos largos y débiles y hojas pálidas, es una señal clara de que le falta luz. Sin suficiente sol, olvídense de tener una buena cosecha de limones. El sol es su principal fuente de energía. Llegamos a un punto delicado: el riego. Aquí es donde cometemos la mayoría de los errores, tanto por exceso como por defecto. La clave es encontrar el equilibrio. Como ya hemos dicho, odian el encharcamiento, pero tampoco podemos dejar que pasen demasiada sed, sobre todo cuando están formando frutos. El truco más fiable: comprobar la humedad del sustrato antes de regar. Olvídense de regar por calendario, cada X días. Metan el dedo índice en la tierra hasta la segunda falange, unos 3-5 centímetros de profundidad. Si al sacarlo, la tierra se siente húmeda o el dedo sale con tierra pegada, esperen. Todavía no necesita agua. Si, por el contrario, sienten la tierra seca a esa profundidad, entonces sí es el momento de regar. Y cuando rieguen, háganlo en profundidad. Echen agua lentamente por toda la superficie del sustrato hasta que vean que empieza a salir abundantemente por los agujeros de drenaje de la maceta. Esto asegura que todo el cepellón se humedezca de manera uniforme y ayuda a arrastrar el posible exceso de sales que se acumulan por el riego y el abono. Después de regar, vacíen el plato que pueda haber debajo de la maceta para que las raíces no queden sumergidas en agua, y luego vuelvan a esperar a que la capa superior se seque antes del próximo riego. La frecuencia variará mucho. En pleno verano, con calor y sol, quizás necesiten regar cada pocos días. En invierno, si la planta está en reposo o en un lugar fresco, el riego puede espaciarse a una vez cada semana o incluso más. Observen su planta y toquen la tierra. Es la mejor guía. Un consejo adicional: si el agua de su grifo es muy dura, con mucha cal, intenten recoger agua de lluvia o dejen reposar el agua del grifo en un recipiente abierto durante 24 horas antes de usarla. Los limoneros, especialmente en maceta donde los nutrientes se agotan más rápido, son plantas bastante glotonas. Necesitan una buena alimentación para mantenerse verdes, florecer y producir esos frutos tan deseados que requieren mucha energía. Por eso, durante la temporada de crecimiento activo, primavera y verano, es importante proporcionarles un abonado regular. Lo más sencillo y seguro es utilizar un fertilizante líquido o granulado específico para cítricos. Estos fertilizantes ya vienen formulados con el equilibrio adecuado de nitrógeno para el crecimiento de hojas, fósforo para raíces y flores, y potasio para frutos. Y además suelen incluir micronutrientes esenciales como el hierro, el magnesio, el zinc o el manganeso, que los cítricos necesitan en pequeñas cantidades pero que son vitales. La falta de hierro, por ejemplo, causa la típica clorosis férrica, donde las hojas nuevas se vuelven amarillas pero los nervios permanecen verdes. Sigan siempre las instrucciones de dosificación y frecuencia que indica
el fabricante del fertilizante. Como norma general, se suele abonar cada 3 o 4 semanas con fertilizante líquido diluido en el agua de riego, o aplicar un fertilizante granulado de liberación lenta cada 2-3 meses. En otoño e invierno, cuando el crecimiento se ralentiza por el frío y la menor luz, debemos reducir drásticamente o incluso suspender el abonado hasta la llegada de la primavera. Además del fertilizante específico, pueden añadir una capa fina de compost maduro o humus de lombriz sobre la superficie del sustrato 1 o 2 veces al año, en primavera y otoño, por ejemplo. Esto mejora la estructura del suelo y aporta nutrientes de forma orgánica y lenta. Una buena comida para un árbol trabajador. Un pequeño detalle que a veces se nos olvida si tenemos nuestro limonero exclusivamente dentro de casa es la polinización. En el exterior, el viento y, sobre todo, nuestros amigos, los insectos, abejas, abejorros, se encargan de transportar el polen de las anteras, la parte masculina de la flor, que produce el polvillo amarillo, al estigma, la parte femenina, pegajosa, en el centro de la flor. Esta transferencia es necesaria para que la flor sea fecundada y se desarrolle el fruto. Dentro de casa, donde no suelen entrar estos polinizadores naturales, es posible que necesitemos convertirnos nosotros en pequeñas abejitas honorarias. Cuando vean que las flores de azahar se abren y disfruten de su perfume embriagador, pueden tomar un pincel pequeño y suave, una pluma, o incluso un bastoncillo de algodón, y pasarlo delicadamente por el centro de varias flores, asegurándose de recoger polen de unas y depositarlo en el centro de otras. Es un trabajo minucioso, casi de relojero, que hay que hacer con suavidad para no dañar las flores. Pero puede marcar la diferencia entre tener solo flores o conseguir que cuajen algunos limoncitos. Como cualquier ser vivo, nuestro limonero puede recibir visitas no deseadas, las plagas. Las más habituales en los cítricos cultivados en casa suelen ser la cochinilla. Pueden ser algodonosas, blancas y blandas, o tipo lapa, marrones y duras, pegadas a tallos y hojas. El pulgón, pequeños insectos verdes, negros o amarillos que se agrupan en los brotes tiernos y yemas florales, y a veces la araña roja, diminutos ácaros que tejen finas telarañas, sobre todo en ambientes secos. ¿Cuál es la mejor estrategia? La prevención y la observación constante. Acostúmbrense a revisar su limonero regularmente, al menos una vez por semana. Miren bien los tallos, el haz y el envés de las hojas, especialmente las más tiernas. Si detectan los primeros invasores cuando son pocos, a menudo basta con eliminarlos manualmente. Pueden usar un paño húmedo, un bastoncillo de algodón empapado en agua, con unas gotas de jabón neutro, como el de lavar los platos, o incluso un chorrito de agua a presión, con cuidado. Si la plaga está un poco más extendida, pueden recurrir a remedios caseros y ecológicos. Una pulverización con agua jabonosa, una cucharadita de jabón neutro por litro de agua, suele ser eficaz contra pulgones y cochinillas blandas. El aceite de neem, un insecticida natural extraído de un árbol,
También funciona bien contra varias plagas, pero lean bien las instrucciones y eviten aplicarlo a pleno sol. Mantener la planta sana, bien regada y alimentada también la hace más resistente a las plagas. Si viven en una zona con inviernos fríos y han tenido su limonero disfrutando del sol en el exterior durante la primavera y el verano, tendrán que pensar en la protección invernal. Los limoneros, especialmente el Meyer, pueden tolerar alguna helada muy ligera y corta, pero no el frío intenso y prolongado. Cuando las temperaturas nocturnas empiecen a bajar consistentemente de los 5 o 7 degrees, es hora de meterlo en casa o en un lugar protegido, un porche cerrado, un invernadero. Antes de trasladarlo, hagan una buena inspección en busca de plagas para no introducirlas en casa. Colóquenlo en el interior, en el lugar más luminoso posible, idealmente cerca de una ventana orientada al sur, pero alejado de fuentes de calor directo como radiadores o estufas, que resecan mucho el ambiente. Durante el invierno, como el crecimiento se detiene casi por completo, reduzcan significativamente el riego. Dejen que la tierra se seque más entre riegos y suspenden el abonado hasta que llegue la primavera y vean signos de nuevo crecimiento. Finalmente, y quizás este sea el ingrediente más importante, la paciencia y el disfrute del proceso. Un limonero cultivado en maceta, sobre todo si es joven, no les va a dar kilos y kilos de limones de la noche a la mañana. Puede que el primer año no dé ningún fruto, o solo 1 o 2. No se desanimen por eso. Aprendan a disfrutar de las otras recompensas que ofrece. La belleza de sus hojas perennes, de un verde intenso y brillante. La elegancia de su porte, la emoción de ver cómo brotan nuevas hojitas y sobre todo, ese regalo incomparable que es el perfume de sus flores de azahar, capaz de llenar una habitación y transportarnos a un patio andaluz. Cada pequeño limón que consigan cosechar, que puedan usar en su té, en su cocina o para hacer una pequeña jarra de limonada, será un verdadero triunfo, un tesoro cultivado con sus propias manos. ¿A qué sabe diferente un limón que han visto crecer día a día, que han cuidado y mimado? Es una satisfacción enorme. Como digo a veces, son como los nietos. Requieren paciencia, cuidados. A veces nos dan algún susto, pero la alegría que traen a casa compensa todo. Así que, como ven, mis queridos amigos, tener un limonero en casa no es una misión imposible ni una tarea reservada a expertos jardineros con mucho tiempo y fuerza. Es más bien una cuestión de elegir bien, darle las condiciones básicas que necesita: mucho sol, excelente drenaje, riego cuidadoso, alimentarlo un poquito y, sobre todo, ponerle cariño y tener esa pizca de paciencia que tanto nos enseña la naturaleza. Es una compañía maravillosa, un ser vivo que nos conecta con los ciclos, que perfuma nuestro hogar y que, de vez en cuando, nos premia con el fruto dorado de nuestro esfuerzo. Anímense a intentarlo. Busquen ese rincón soleado, consigan su arbolito Meyer y embárquense en esta fragante aventura. Estoy seguro de que no se arrepentirán. Bueno, amigos y amigas, el sol ya casi se ha escondido del todo, dejando tras de sí un cielo teñido de promesas para mañana.
Espero de corazón que esta charla más detallada les haya resultado útil, que les haya inspirado confianza y les haya animado a considerar la idea de adoptar un pequeño limonero. ¿Tienen ya uno en casa? ¿Se animarán a probar? ¿Qué otros trucos o experiencias quieren compartir? Ya saben que me encanta leerles en los comentarios. Esta comunidad se nutre del saber de todos. Ha sido un verdadero placer, como siempre, compartir este tiempo con ustedes. Cuídense mucho. No dejen de buscar la belleza en las pequeñas cosas. Y nos vemos muy pronto para seguir charlando de plantas y de vida aquí, en nuestro oasis floral. Un abrazo muy, muy fuerte y hasta la próxima, y hasta la próxima, y hasta la próxima, y hasta la próxima.